transparencia electoral es un tema de democracia que viene originado por la necesidad de hacer público o de publicitar los procesos electorales. Lo más importante en la democracia es que existan procesos electorales que sean abiertos, que sean legítimos y que finalmente deriven a la voluntad de la gente, del voto, y lo reflejen en la elección de un candidato, de un gobernante o de un político. Entonces, en ese contexto, la transparencia electoral es fundamental, es un requisito democrático para poder garantizar que efectivamente ese voto se vea reflejado directamente en el resultado de las elecciones. En términos generales, eso es transparencia electoral. Es un principio de publicidad en todos los actos que corresponden a la elaboración, organización, conformación, anuncio de resultados, compilación de información de los resultados y de los votos, cuantificación de los votos. Todo ese proceso pasa por un principio de publicidad, por un principio de transparencia, que garantiza que al final las elecciones tengan pureza, tengan legitimidad y sean revisables y evaluables, así como criticables por los propios ciudadanos que las están llevando a cabo. La transparencia electoral es fundamental porque precisamente es lo que nos permite pasar de la mera celebración de elecciones a ejercicios democráticos más verdaderos y auténticos. El asunto en México no es conquistar las elecciones nada más a secas, sino tomar medidas para que las elecciones realmente sean auténticas, y esto depende de la rendición de cuentas, que haya una transparencia electoral fidedigna, que las autoridades electorales permitan que la sociedad presencie y conozca todas sus decisiones, incluso sus deliberaciones. El otro tema es con respecto a la fiscalización. Aquí de repente tenemos muchas deficiencias, seguimos con una lógica de fiscalización antigua, en que las autoridades solamente dan a conocer información sobre los gastos de los partidos hasta hace un año después de los procesos electorales. Los institutos electorales deberían ir dando a conocer la información sobre los ingresos y gastos de los partidos de manera constante e incluso durante las campañas políticas. Incluso podríamos pensar en mecanismos diferentes de financiamiento, en que se le financia a un partido político solamente a cambio de hacer un informe mensual de sus gastos, hacer un financiamiento sobre facturas, ¿no? Y no dar toda la bolsa de dinero y después fiscalizar. En el Distrito Federal tenemos un sistema que ha ido evolucionando como ha evolucionado la transparencia en México a lo largo de los últimos 10 años, y esto es un tema muy reciente. Quizás el antecedente más importante de la evolución de la transparencia electoral es las normas de fiscalización que a partir de los años 90 en nuestros códigos electorales, así como en el del Distrito Federal, pues se han incorporado normas de fiscalización o principios de fiscalización con organismos reguladores sólidos que tienen la capacidad de revisar las cuentas de los partidos políticos, revisar las cuentas de las campañas. El Distrito Federal es un caso pues, de éxito en materia de transparencia y acceso a la información, porque tiene el diseño de leyes de acceso muy estrictas, lo suficientemente estrictas como para establecer obligaciones muy puntuales y muy exigentes a los partidos políticos directamente sobre la información que tienen que subir en sus páginas de internet, incluso los padrones de los militantes, la información de los recursos que reciben, los gastos que ejecutan, igualmente quiénes son sus dirigentes, sus plataformas y sus proyectos internos. Toda esa información, por la ley del Distrito Federal de acceso a la información, tienen que cumplir con ese requisito. Y además, otra cosa que es de avanzada en relación a las otras leyes que tenemos en el resto del país y asimismo en otras leyes incluso internacionales, es que la ley del Distrito Federal obliga también a que tengan oficinas de información los partidos políticos para recibir y tramitar en un término no mayor de 20 días las solicitudes de cualquier persona o cualquier ciudadano que quiera consultar con los partidos políticos sobre cualquier tema. Entonces, eso hace que el sistema del Distrito Federal
en materia electoral pues se considere como uno de los de más avanzada que obligan a los partidos locales a tener más información y más apertura. Yo considero que se necesitan por lo menos unos 4 requisitos que se deben de cumplir para la transparencia electoral. El primero es que la transparencia sean normas que nos ayuden a generar elecciones claras, precisas y confiables y legítimas, ¿no? Eso significa que cualquier ciudadano, a través de los mecanismos de transparencia, es decir, solicitando información o conociendo las páginas de internet de los partidos políticos y de las instituciones electorales, pues tenga la certeza de que no hay un fraude electoral. Porque eso es lo primero que nos tiene que garantizar la transparencia, la confianza de las elecciones y de los procedimientos. El segundo, nos tiene que garantizar que existe democracia interna en los partidos. Lo siguiente que tiene que garantizar los mecanismos de transparencia es que exista la posibilidad de conocer todas las propuestas electorales, que se pueda conocer cuáles son claramente las intenciones de los candidatos, cuáles son claramente sus propuestas, sus plataformas y evaluar si son congruentes con la doctrina de sus propios partidos y si son congruentes con sus actos anteriores. Hoy por hoy a los ciudadanos nos sirve más la transparencia que mirar los medios de comunicación sobre lo que nos dicen de los partidos, porque los medios de comunicación procesan la información. En cambio, la transparencia nos permite como ciudadanos acceder directamente a lo que se está aconteciendo, a lo que se está gastando, a las decisiones que se están tomando dentro del partido. Y ahí podemos los ciudadanos tener más posibilidades de juzgar si estamos eligiendo bien a un candidato o a un partido o no. Mira, tenemos las solicitudes de acceso a la información pública. Esto no hay que menospreciarlo ni minimizarlo en absoluto. Los ciudadanos pueden y deben utilizar estas solicitudes de transparencia para conocer cómo funcionan las autoridades electorales y en el Distrito Federal conocer cómo funcionan los partidos políticos. Esto es algo muy importante. A nivel federal estamos en una situación de gran opacidad con respecto a los partidos políticos. No son sujetos obligados directos de la ley de transparencia. El COFIPE permite que solicitemos por medio del IFE los documentos que el IFE mismo tiene sobre o de los partidos políticos, pero no podemos solicitar directamente a los partidos políticos. Esto es diferente en el caso del Distrito Federal. Sin embargo, también existen muchas maneras en que los mismos partidos le dan la vuelta, evitan estas solicitudes para no informar a la ciudadanía. Y aquí hay un gran trabajo, responsabilidad para el InfoDF para asegurar la plena transparencia y combatir la simulación en la materia, porque esto siempre es pues, el gran mal, la gran enfermedad en esta materia de transparencia, que todo el mundo habla de transparencia, o todo el mundo dice que es muy transparente, pero ya a la hora de implementar esta política de la transparencia, pues se buscan evasivas, se cae en la simulación y las autoridades garantes muchas veces pues avalan estas prácticas con una actitud complaciente de impunidad. Los institutos electorales en México tienen todos el mandato de fiscalizar a los partidos políticos y fiscalizarlos especialmente en los periodos de campaña. Ese es un mandato de todos los institutos electorales en México. Yo he dicho que la fiscalización va de la mano de la transparencia y necesariamente tiene que ser así, porque incluso los institutos electorales para poder fiscalizar tienen problemas de transparencia. En materia de transparencia, realmente tenemos el derecho ciudadano a ser informado sobre la manera en que se ejercen, en primer lugar, los recursos públicos, porque los recursos públicos son nuestros, y en nuestro sistema electoral los partidos políticos son financiados principalmente por esos recursos públicos, son entidades de interés público. Los partidos políticos no son entidades privadas, entonces tenemos todo el derecho a conocer cómo funcionan estos partidos políticos, también las instituciones electorales. Otro de los puntos importantes dentro del proceso es el conteo de los votos. Ya todos los países democráticos utilizan mecanismos electrónicos de conteo de votos.
Estos son programas o sistemas o bases de datos que nos ayudan a tener un primer resultado casi inmediatamente después de que se han cerrado las casillas. Esos sistemas de conteo de voto tienen que ser también transparentados. ¿Quiénes lo están administrando? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son los sistemas que están resguardando la seguridad física y digital de esa información para que no sea vulnerada por otras personas? Todo eso es darle confianza a las elecciones. La facultad que se le da al Instituto de Transparencia o al Instituto Electoral correspondiente se limita a la mera observación, recibir reportes, averiguar respuestas a solicitudes de acceso a información pública, pero no se le ha dado realmente esta facultad reguladora de la democracia interna. Los institutos electorales tienen también normas de transparencia y acceso a la información, están obligados también por las leyes de transparencia y acceso a la información. Y esto les obliga a publicar dentro de sus sitios de internet información relevante, datos de cómo se llevaron a cabo las elecciones, conteos, todo eso. También los obliga a publicar los reportes y los informes de trabajo y de gastos de los propios partidos políticos. Entonces, ahí en esas páginas nosotros podemos exigir y conocer si realmente se rebasaron o no los topes de campaña. El tema de la transparencia y la democracia interna de los partidos políticos es esencial. Los padrones de membresía de los partidos políticos muchas veces ni siquiera se dan a conocer. Entonces, esto es de los grandes retos, porque justamente por la falta de transparencia, por la falta de democracia interna, se permite que se enquista en el liderazgo de esos partidos una clase política que ha hecho un grave daño al país. Todos los procesos electorales tienen en México pues casi las mismas características, que estés en las listas nominales, que puedan cotejar la credencial electoral con la credencial electoral que tienen ellos dentro de sus listas nominales, que estén las urnas debidamente cerradas, clausuradas, que sea disponible una cabina para poder hacer el voto secreto, y desde luego pues que sea registrada el voto en las listas nominales, que sea registrada como un voto ya hecho, ¿no? Además de la tinta indeleble, que ha sido un mecanismo que hemos usado desde hace muchos años. Que nos falta avanzar mucho más en transparentar los procesos internos de los partidos. En estas elecciones nos hemos estado dando cuenta a las alturas del año 2012 que ya la sociedad no se va a quedar con la idea, no se va a quedar conforme con la idea de que elegir a un candidato por denominación de cierto grupo interno del partido va a ser legítimo. Hemos visto que la sociedad está exigiendo democracia interna en los partidos, que está exigiendo que los procesos realmente garanticen que cualquier militante tiene igualmente derecho a ser votado, ¿no? a ser nominado. Tenemos mucho que avanzar en eso, tenemos mucho que avanzar en fiscalización. Los partidos todavía tienen muchas maneras de evadir los procesos de fiscalización de los institutos electorales, particularmente a nivel de los estados, de las entidades federativas. Los institutos electorales son muy debilitados y digamos muy pues abatidos en la fiscalización por la política interna de los partidos políticos, y están maniatados para poder fiscalizar efectivamente esos gastos. Nos falta avanzar mucho también en la democracia de estas instituciones electorales, ¿no? Estas instituciones electorales tienen también consejos, y esos consejos tienen que ser elegidos de manera igualmente democrática, que sea abierta, transparente, y que sean los que van a juzgar al final de cuentas el actuar de los partidos políticos, los que tengan también la credibilidad y la legitimidad para hacerlo. La transparencia es lo que hace la diferencia entre la continuidad de la simulación
autoritaria, vestida de democracia, y lo que podríamos llamar una verdadera transición democracia, ¿no? Solamente cuando tenemos transparencia de los partidos políticos, de los procesos electorales y de las mismas autoridades, esta es la que nos permite pasar a una nueva etapa. Estamos a la mitad hoy, lamentablemente no podemos cantar victoria, hemos avanzado algo, pero precisamente en este tema tenemos que insistir, y esto depende de que los ciudadanos se involucren, participen, pidan información y observen a todos estos actores para asegurar que tengamos procesos electorales más auténticas y que realmente respondan a la voluntad popular.